capítulo 13, versículos 1 hasta el versículo número 3. Dice la Biblia: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envíate hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, damos gracias por este momento que nos permite, Señor, tomar tu palabra, escucharla. Ruego, Dios, que hables a cada corazón y a cada vida de nosotros. Edifica la iglesia y pedimos que tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando examinamos la gran bondad de parte de Dios para con la nación de Israel, es evidente, no solo en que Él los sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto, como mirábamos en la escuela dominical, fueron oprimidos por 430 años. La verdad es que el pueblo allí en Egipto no la pasó bien. Una vez comenzaron a multiplicarse inmediatamente, hubo un edicto de Faraón: matar, arrojar al río todo niño varón que naciera del pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios decidió sacarlos de la esclavitud de Egipto. Su bondad para con ellos fue notoria. No solo les sacó de allí, sino que tenía un propósito claro para con ellos. En el pasado, Dios había prometido introducir al pueblo a la tierra que, en el lenguaje de la Biblia, es una tierra de abundancia, llamada la tierra que fluye leche y miel. La tierra prometida. Este programa de Dios entonces incluiría darles la tierra que había prometido a los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Dios había entonces dicho que los llevaría allí. Tendrían abundancia en ese lugar. Pero una vez salieron de la esclavitud de Egipto, ese proceso, ese camino, ese peregrinaje, allí vemos que el pueblo en esa travesía, una y otra vez, tuvieron interrupciones. No sé si se da usted cuenta de eso. Lo que debía durar poco tiempo terminó alargándose bastante. Entre que el pueblo sale de la esclavitud de Egipto y la travesía en el desierto, una y otra vez tuvieron interrupciones. Parecía que era salir de la tierra de Egipto y rápidamente entrar a la tierra prometida. No fue así. Hubieron varios obstáculos, hubieron interrupciones. Y estas interrupciones le tomaron al pueblo 40 años. Piense usted en eso. Por 40 años el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en el desierto. Esta peregrinación se hizo infructuosa. Una y otra vez el pueblo de Israel tuvo que experimentar obstáculos. ¿Qué podemos decir nosotros como iglesia? Al igual que el pueblo de Israel en el pasado, la iglesia aquí, local, bautista, fundamental, Cabot, tiene un propósito, ¿no? Para este año, ustedes lo saben. ¿Cuál es el lema para este año? Ustedes lo conocen, ¿no? Quizá lo haya escuchado, quizá no lo tenga presente. ¿Cuál es el propósito que tiene este año la iglesia? ¿Recuerda usted el lema de ella? Claro, tiempo de avanzar. Sin embargo, al igual que el pueblo de Israel en el pasado, también a la iglesia se le presentan o se le pueden presentar algunos obstáculos para avanzar. Este es el título del mensaje para el día de hoy: obstáculos para avanzar. Mire el pueblo de Israel. Dios lo llama, dice que lo va a sacar de la esclavitud de Egipto, pero tuvieron bastantes obstáculos para avanzar. La iglesia, como lema para este año, tiene ese lema que dice tiempo de avanzar. Pero también pueden haber obstáculos. ¿Cuáles obstáculos tuvo la nación de Israel? El de siempre, ¿no? Tendríamos que decir las personas y sus actitudes. Quizá, hermanos, esto no es algo nuevo, es el mayor obstáculo que se puede presentar a la hora de que deseemos avanzar. ¿No fue así? Dios mismo le había dicho al comienzo de lo que leímos en Números capítulo 13, cuando le habla Dios a Moisés y le dice que envíe hombres a reconocer la tierra. Dios deseaba entregarles aquella tierra. No solo los iba a tener allí en un desierto, eso no fue nunca el plan de Dios. Dios deseaba introducirlos en aquella tierra. Pero hubieron obstáculos y estos obstáculos fueron las personas y sus actitudes. Como también pasa en la iglesia local, ¿no? ¿Qué es lo que impide muchas veces que la iglesia avance, hermanos? Alguno dirá el diablo, eso es secundario, ¿no? Alguno dirá no, el mundo, eso es secundario. Pero si miramos detrás de esto, lo que hace que haya un obstáculo para avanzar no es otro que las mismas personas y sus actitudes. El deseo de Dios para el pueblo de Israel fue obstruido. El pueblo de Dios, la nación de Israel, Dios les había dicho: los introduciré a aquella buena tierra. Pero si miramos el trasfondo, la historia, no. Todos los de 20 años para arriba murieron durante el tiempo de la peregrinación allí en el desierto.
Es más, de esa generación solo Josué y Caleb, de 20 años para arriba, ¿no? Entraron a la tierra prometida. Obstáculos que se presentaron y en lugar de avanzar, ese avance fue obstruido. Pero, ¿qué tipo de obstáculos? Las personas y sus actitudes. Si miramos el capítulo 11 de Números, veamos un poquito más en detalle cuáles fueron las actitudes de este pueblo. Capítulo 11 de Números, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Miren las actitudes del pueblo. Algunos de ellos, dice aquí la Biblia, comenzaron a quejarse en medio del pueblo. Esa es una actitud, hermanos, que créame que no ayuda al progreso. ¿Pueden creer ustedes que si el pueblo con esa queja avanzaría? ¿Avanzó en aquella ocasión el pueblo? No, todo lo contrario. Esa queja del pueblo hizo que lo que debía durar poco tiempo se extendiera. Algunos en el pueblo de Israel comenzaron a quejarse y fue tal la queja que dice la Biblia que subió a los oídos de Jehová. Lo oyó Jehová. Desde luego, tenemos que decir que es una figura. Lo que quiere dar a entender aquí la Biblia es, imagínense ustedes que fue tanta la queja que es como si fuera tan fuerte que subiera a la misma presencia de Dios. No fue algo esporádico, algo ocasional. No, fue algo tan continuo, algo que se mantuvo, que era como si fuera tan fuerte que subiera a la presencia de Dios. La queja del pueblo. Este fue un terrible obstáculo para que avanzara. La nación que debía ir a la tierra prometida ahora está estancada. Porque junto con la queja dice que fuego de Jehová se encendió y consumió uno de los campamentos. ¿No cree que fue ahí un obstáculo? Tuvieron que atender ese asunto, ¿no? Como resultado de la queja, ahora seguramente Moisés, los líderes, tuvieron que atender porque ahora una parte del extremo del campamento fue consumido por el fuego de Dios. ¿No le parece algo terrible? Cuando debería estar el pueblo avanzando, ahora tuvieron que atender ese fuego que se encendió en el campamento, producto de la queja del pueblo. Muchas veces pasa así en la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia debería estar avanzando, ¿sabe a veces en qué se haya metida? En circunstancias y quejas de la persona que toca atender. Cuando deberíamos estar enfocados en avanzar, debemos muchas veces estar atendiendo situaciones, actitudes de personas que no deberían ser. Esto pasó con el pueblo. Capítulo 11, versículo 4 y 5. Mire otra actitud del pueblo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Versículo 5. Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Otro obstáculo, ¿lo vieron? Ya no solo fue queja del pueblo, sino ahora el pueblo, otro grupo, a pesar de haber visto que Dios juzgó la queja de algunos con ese fuego que se levantó en el campamento, en un extremo, ahora a otro grupo se le ocurre comenzar a manifestarle a Dios sus deseos. ¿Vieron? ¡Ay, queremos comer qué! Carne. Nos acordamos allá en Egipto de aquellas cosas, ¿no? Pescado, el pan que comíamos de balde, los puerros, los ajos, los pepinos, las cebollas. Todo esto nos acordamos. Esto implica que otro grupo del pueblo de Israel quería que sus deseos fueran cumplidos por parte de Dios. ¿Y qué creen que pasó con eso? ¿Avanzó el pueblo de Israel o tuvieron que atender eso también? Esa circunstancia produjo retraso en el avance rumbo a la tierra prometida. Obstáculos, ¿no? Lo mismo sucede en las iglesias, ¿no? A veces la iglesia no avanza porque todavía hay cristianos batallando, exigiéndole a Dios sus deseos. Cuando ese cristiano debería estar comprometido en las cosas del Señor, orando por su iglesia, asistiendo a los servicios, ¿en qué se haya metido? Ay, que el Señor me cumpla este deseito, no, este gustico. Está el que todavía quiere que Dios cumpla sus deseos, a sus antojos. Y eso hace que se desenfoque, ¿no? Ya el deseo de Dios no era, vamos a la tierra prometida. ¿Cómo será esta tierra? Debe ser muy buena porque si Dios la prometió, si Dios dijo que era tierra que Él regaba, visitaba diariamente, tiene que ser muy buena, ¿no, Moisés? Vamos, no perdamos tiempo. ¿Fue esa la actitud del pueblo? No. Queremos pescado. Queremos puerros, ajos, cebollas. Queremos y anhelamos lo que comíamos en Egipto, supuestamente, según ellos, de balde. Y es la misma situación dentro de las iglesias. Hermanos, este es el año de avanzar. Ah, sí, vamos a avanzar. Ah, no, pastor, no puedo porque ya me comprometí unas cuantas cosas del mundo. Usted sabe, universidad, esto, lo otro, el trabajo. No, definitivamente no creo que se pueda. Es más, estoy esperando que Dios, estoy detrás de algo que Dios me abra una puerta. Deseos personales. ¿No es la situación de algunos de la iglesia? Y por eso, en lugar de avanzar, toca esperar a ver si cuando este hermano se compromete. Esperando, así se la pasó el pueblo de Israel 40 años.
Cuando uno mira el relato de lo que dice Moisés a Faraón, ¿sabe qué le dice? Déjanos ir, camino de 3 días iremos. Eso no duraba ni una semana. Entre salir de la tierra de Egipto e ir allá, a la tierra de Canaán. ¿Y cuánto les duró? 40 años. ¿Todo por qué? Porque había un pueblo que estaba interesado en sus propios deseos. Deseos e intereses personales. Esa es la razón por qué muchas veces la iglesia no avanza, hermanos. Porque hay tantos cristianos viviendo de sus deseos que se olvidan de lo importante, lo más importante, ¿cierto? Su relación con el Señor. ¿Cuántos cristianos aquí hay de deseos, no? Deseos que quizás se disfrazan con planes, proyectos de vida, negocios, propuestas de trabajo, quizás asuntos familiares. Y eso hace que en lugar de avanzar, toque esperar. El pueblo de Israel tuvo que esperar hasta ver cómo terminaba esto de los que decían, ay, queremos puerros, queremos pescado, queremos el pan de Egipto. Y como resultado de eso, ¿sabe qué vino una vez más? El juicio de Dios. Por eso un gran obstáculo para avanzar se llama las personas y las actitudes. Porque es fácil decir que es el diablo, ¿no? El mayor obstáculo es el diablo. Le aseguro que si la gente está firme en el Señor, así el diablo haga y deshaga, nadie los mueve allí porque están firmes en el Señor. ¿No fue esa la diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia de ahora? Nada los movió, ¿no? Tenían persecución, tenían angustias, no tenían trabajo algunos. Ven a sus familias morir, algunos de ellos eran llevados al circo romano, quemados vivos, pero nada de eso llegó a que la iglesia se estancara. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? La actitud de ellos era la correcta. Hoy en día, hermanos, cualquier actitud, cualquier cosita es fácil para que el pueblo de Dios se salga del propósito de Dios. ¿Y qué toca? Esperemos. Ahora, ¿qué situación será con esta familia? Esperemos a ver. Ahora, ¿qué situación será con este otro hermano? Y así, hermanos, si usted es honesto y medita, esa es la historia de la iglesia, ¿no? Piénselo y verá. Vamos a ver, ahora este hermano, ¿en qué se metería? Esperemos a ver que salga la situación y a ver si recapacita ahora sí por lo que le pasó y a ver si ahora sí vamos hacia adelante. Obstáculos en el camino, ¿no? Obstáculos para avanzar. No solo tenían el vivo deseo, sino bien lo que dice el capítulo 11, versículos 6 y el versículo 20. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos, versículo 20. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Otra actitud, ¿no? ¿Sabe cuál fue esa actitud? La actitud de los desagradecidos con lo que Dios les había dado. El maná que todos los días estaba allí para ellos, ¿no? Cada mañana recogían lo que querían conforme el comer, no tenían que cocinarlo, ya estaba listo. No tenían que sembrar, quizá para darle forma, ¿no? Quisieron cambiarle después el sabor porque ya no les gustaba. Pero cada día, como un rocío, venía el maná. ¿Y cuál fue la actitud del pueblo? Estamos cansados de este maná. Nuestra alma se seca porque todos los días maná. Un pueblo desagradecido con lo que Dios había provisto para ellos. Una vez más, la ira de Dios se enciende y dice, ah, sí, quieren carne, quieren pescado, la van a comer hasta que se salga por las narices. Eso es lo que dice la Biblia. No solo un día. Nos dice el versículo 20, no solo un día, sino hasta un mes entero van a comer carne. ¿Quieren carne? Y después de eso vino otra mortandad, ¿no? ¿Y qué cree que tuvo que hacer el pueblo en el desierto? Otra vez detenerse. Mire, hermanos, que es una problemática que se presenta aún en la iglesia. Otra vez detenerse. Mirar, evaluar qué pasó. Detenerse a mirar los indigestados por carne. Ese fue el pueblo de Israel allí. Unos que otros por allí enfermos, unos en mortandad. Y esperemos a ver que se alivien, a ver, porque así no podemos avanzar, Moisés. Mire cómo están. Toca esperar. Espere otro tiempo. Váyale sumando. ¿Ve por qué duró 40 años? Obstáculos para avanzar. Lo mismo que sucede en la iglesia local, ¿no? En la iglesia local sucede que uno se anima y el otro se desanima. Uno se compromete y el otro dice, no, ya no quiero nada. ¿Y qué toca? Esperemos otra vez. Planteemos a ver. Y a ver así. Parece que ya, ¿cierto? No, resulta que ahora otro por allí. Y son obstáculos para avanzar. Capítulo 11 de Números, versículo 31 al 35. Mire lo que dice la Biblia. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y la dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande.
Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo. Eso es lo que significa, tumbas de codiciosos, significa esa expresión. Versículo 35. De Kibrot Hataba partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. ¿Sí vio que se tuvieron que detener? Comieron la carne, vino la mortandad, se murió esa gente y ahora tocó enterrarlos, y hasta que los enterraron, ahí sí se partió el pueblo, ahora sí avanzaron. Obstáculos, ¿no? Obstáculos para avanzar. ¿Cuándo entenderemos eso, hermanos? ¿Cuándo las familias de esta iglesia comprenderán eso? Obstáculos, se presentan situaciones cuando deberíamos estar avanzando, hermanos. Recuérdelo, pero imposible avanzar si siguen habiendo actitudes de las personas que componen la iglesia, porque eso es el mayor impedimento para que la iglesia avance. Situaciones, es decir, que el pueblo volvió a perder tiempo, ¿no? ¿Vieron el versículo 35? De Kibrot Hataba partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Otro tiempo perdido. Comenzó con la queja, ¿no? Queja, fuego de Jehová, la ira de Dios, en el extremo del campamento se encendió, un tiempo allí perdido. Luego, después de los otros que comenzaron a decir, no, queremos el pescado, tiempo perdido. Queremos codornices allí, cansados, desagradecidos, y vino otro juicio de Dios porque decían, nuestra alma se seca, no queremos más maná. Otro tiempo perdido. Ahora los que querían carne, codornices comiendo, está la carne en sus dientes allí, no la terminan de masticar, un juicio de Dios, se muere un grupo de gente, toca enterrarlos. Terrible, ¿no? Todo por las actitudes de las personas. Ese es el mayor obstáculo para que una iglesia avance. Quizá el mayor obstáculo para que esta iglesia avance, quizá lo esté viendo todos los días en su espejo y no se ha dado cuenta. Actitudes que no deberían ser dentro de la iglesia. Familias metidas en cosas que no debería ser. Cristianos en situaciones, pecados, cosas que no debería darse. Y eso, quiera o no quiera, termina afectando porque la iglesia es un cuerpo. Y la Biblia dice, si un miembro funciona bien, pero si uno falla, se enferma, ¿qué pasa? ¿Afecta o no afecta al cuerpo? Sí. En segundo lugar, ¿qué más obstáculos tenemos para avanzar? Capítulo 12 de Números, versículos 1 y 2. Dice la Biblia, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Esto es un poco más terrible. Y es ahora el pecado de los líderes del pueblo. ¿Vieron? ¿Quiénes fueron los que comenzaron a murmurar contra Moisés y decir, ¿cómo así? ¿Solo por Moisés habla Dios? No, también por nosotros. Dos de ellos, Aarón y María, que entre otras cosas eran hermanos de Moisés. Imagínense, terrible. De los líderes. Vayamos un poquito más allá. Aarón, el sumo sacerdote. No era cualquiera. No era por ahí uno ahí del pueblo. Ahí. No. El sumo sacerdote metido en esto. Y María. María también, que de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, en el libro de Éxodo, fue aquella mujer que lideró a las mujeres para cantar y alabar a Dios cuando Dios los libertó de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan? Éxodo, miremos Éxodo, capítulo 15, versículos 20 y 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mire de quién vino. Pecados de los líderes. Aquella mujer que influenció a las otras mujeres para cantar, alabar a Dios por la victoria, porque el ejército de Faraón se ahogó en el mar. Ahora la que está murmurando, ¿solamente por Moisés habla Dios? No, Aarón, por nosotros también ha hablado. Pecados de la gente que se esperaría que fuera más madura. Hay gente en las congregaciones, hermanos, que uno esperaría decir, oye, pero este hermano se supone que es maduro y con estas cosas. Eso se esperaría de los del pueblo normal, ¿cierto? Pero Aarón, el que entraba una vez al año al lugar santísimo, el que hacía la expiación por el pueblo, en una queja de estas, y si miramos más allá, ¿sabe qué es lo que tenían? Una envidia por Moisés. Envidiando a Moisés. Solo por Moisés habla Dios, por nosotros también habla. Y en eso lo siguió. Y se dieron ustedes cuenta en Números capítulo 12, no dice Aarón y María, dice María y Aarón. De hecho, todo el texto allí en Números, cuando habla de la queja y eso, aparece en género femenino, porque parece que la promovió esto en primera instancia fue María. Y Aarón la siguió, la secundó. Pero al fin y al cabo, fue pecado tanto de Aarón como de María. ¿Y qué creen que pasó con esto? Capítulo 12 de Números. Miren lo que pasó. Versículos 9 al 13. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí estaba leprosa.
Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Tremendo. Una vez más, como resultado del pecado de los líderes, María, Aarón, vino un juicio de Dios. Cuando vieron a María estaba toda leprosa. ¿Cómo sería eso? Fue tal que hasta el sumo sacerdote Aarón estaba asustado. Ruega y dice: Moisés, no tomes, locamente hemos pecado. No quede ella ahora sí, porque era tan terrible que parecía que estuviera ya la carne consumida como de un muerto. Así. Pero mire lo que sigue diciendo allí la Biblia. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. ¿Y el pueblo qué pasó? No pasó adelante hasta que se reunió con María. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Ahora toca esperar 7 días, porque una envidiosa, una criticona llamada María y Aarón está leprosa. Hay que esperar ahora que se recupere. Era un obstáculo nuevo, ¿no? Cuando debería tener la boca cerrada, se puso a hablar y hasta arrastró a Aarón. Y ahora viene el juicio de Dios y toca esperar. Porque Moisés intercede por ella y le dice a Dios: vamos a dejarla así por 7 días para que aprenda la lección. Tuvieron que sacarla porque era la ley, aislarla y esperar 7 días. 7 días que les hubiera rendido bastante si hubieran avanzado, ¿cierto? ¿Cuánto avanzarían en 7 días? Pero no se pudo porque no hay que María. Obstáculos para avanzar, hermanos. Así sucede en la congregación hoy en día. Hay obstáculos para que avancemos, ¿no cree? Y lo tremendo de todo, hermano, es que quizás seamos nosotros los obstáculos para avanzar. Las malas actitudes, los pecados de algunos, el desánimo de otros, la inconstancia, la frialdad, la indiferencia, la murmuración, está haciendo que la iglesia no avance. Y claro, es fácil echarle la culpa al diablo, ¿no? O decir: ese es el diablo, ¿no? O quizás, ¿cierto?, el pastor debe estar en pecado, alguna cosa, porque si la iglesia va bien, el pastor es bueno. Si la iglesia va regular, el pastor algo pasa, ¿cierto? Así sucede muchas veces. ¿Cuándo comprenderemos eso, hermano? Hermano y hermana que hace parte de esta iglesia, ¿será usted un obstáculo para que la iglesia avance? Piense, lo que usted haga o lo que no haga puede ser un obstáculo. Puede impedir que la iglesia avance. Recordemos una vez más el lema para este año: ¿tiempo de qué? Avanzar. ¿Y cómo avanzaremos? Si todavía se siguen presentando obstáculos de las personas, sus actitudes, o incluso de los que deberían ser maduros ya, generando problemas. ¿Cómo avanzaremos entonces? Ojalá entendamos que es tiempo de avanzar. Digamos: Señor, ayúdame porque quizá yo soy un obstáculo para que esta iglesia avance. Que juntos, hermanos, en este año avancemos. Pero para ello tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Y mediten lo que usted ha escuchado en este día. Es tiempo de evaluarnos, analizarnos. Quizás seamos obstáculos. Nuestras actitudes, nuestra inconstancia, frialdad, apatía, quizá queja, murmuración, envidia. Bueno, tantas cosas que se pueden presentar. Eso hace que la iglesia, en lugar de avance, tenga retroceso. Colóquese en pie, vamos a orar. Señor Padre, te agradecemos por este momento. Gracias por tu palabra, porque siempre, Señor, la utilizas para hablarnos, enseñarnos. Y es tiempo de revisarnos, Señor, hacer una evaluación minuciosa en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a avanzar de manera individual, de manera colectiva como iglesia. Podamos, Señor, en este día, antes de salir de este lugar, con firme resolución, quitar cualquier obstáculo, Señor, que impide que la iglesia, incluso nosotros mismos, avancemos. Ayuda, Señor, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, tanto el antiguo como el nuevo, para que cada obstáculo, Señor, sea removido. Y permítenos, Señor, en tu voluntad, con tu gracia, avanzar. Pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, por nuestros pecados, Señor, por aquellas cosas que impiden, Señor, tú obres en cada uno de nosotros y a nivel iglesia. Ayúdanos, Señor, y que cada cristiano aquí salga con un firme deseo de avanzar, tanto él y a nivel iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.